La Casa de la Tecnología de la Dirección General de Educación Tecnológica Industrial de la Secretaría de Educación Pública y la Secretaría de Educación del Gobierno del Estado de Campeche presentan ¿Qué onda con la ciencia? ¿Sabes cómo funciona el cerebro? ¿Sabes qué es la plasticidad cerebral? Este será el tema de hoy en ¿Qué onda con la ciencia? Acompáñanos. ¿Qué onda con la ciencia? Conforme la especie humana ha evolucionado, el cerebro humano ha cambiado desde formas más simples hasta lo que es ahora. El peso al nacer del cerebro en una persona es de 450 gramos. En la vida adulta llega a pesar 1.400 gramos aproximadamente. Su consistencia es semisólida como el tofu. El cerebelo es la parte más grande del cerebro. Forma el 85% de su peso. La piel de una persona adulta pesa 2 veces más que el cerebro. El elefante es el animal terrestre con el cerebro más grande. Forma el 0.15% del total de su peso. El cerebro humano es más pequeño que el del elefante, pero forma el 2% del peso total de un individuo. El cerebro se encuentra flotando en un líquido llamado cefalorraquídeo. Este líquido es transparente, actúa como un amortiguador protegiendo de lesiones producidas por golpes. El desarrollo del cerebro se inicia aproximadamente 4 semanas después de la concepción. De esas primeras células surgen más a una velocidad entre 50.000 a 100.000 neuronas por segundo durante la gestación. Estas neuronas desarrollan axones y dendritas para conectarse con otras neuronas y así poder almacenar y transmitir información. Hace relativamente pocos años se pudo comprobar que las neuronas se siguen multiplicando además de sus caminos neuronales, es decir, las conexiones entre axones y dendritas con otras neuronas. Esto solo sucede mientras el cerebro se mantiene activo, con actividades retadoras, una sana alimentación y buena circulación sanguínea, que la mejor forma de lograrla es con el ejercicio. La materia gris del cerebro está formada por neuronas que se encargan de recibir y transmitir señales. La materia blanca del cerebro se compone de axones y dendritas que forman las redes que envían las señales. ¿Qué onda con la ciencia? Se calcula que una persona tiene 100 millones de neuronas y que cada neurona tiene la posibilidad de hacer entre 1.000 y 10.000 sinapsis o conexiones. La plasticidad cerebral es la habilidad del cerebro a formar nuevos caminos neuronales en base a nuevas experiencias o aprendizajes. Los ambientes de aprendizaje tienen una influencia muy importante en la formación de nuevas conexiones. Ambientes de aprendizaje ricos en estímulos y retos desarrollan cerebros con mayor plasticidad y capacidad para aprender. Otro factor básico del desarrollo y el aprendizaje es la mielinización o cobertura de fibras neuronales con una envoltura llamada mielina. La mielina es como la cubierta de plástico de un cable. La capa de mielina hace que la transmisión de mensajes en el cerebro sea más rápida. La mielinización es rápida durante los primeros años y gradualmente disminuye. Esta es la razón por la cual el cerebro del niño crece rápidamente durante los primeros años. ¿Qué onda con la ciencia? Las neuronas se comunican entre sí por medio de cambios eléctricos. Estos cambios son visibles en forma de ondas en un electroencefalograma.
Las ondas del cerebro se miden en ciclos por segundo, es decir, el número de ondas que se producen en un segundo y se miden en hertz. A menor número de hertz es menor la actividad cerebral. Estos cambios eléctricos en el cerebro, que son imperceptibles en la realidad cotidiana, pueden medirse con amplificadores de microfrecuencias. Las ondas que emite el cerebro se relacionan a los diferentes estados. Por ejemplo, las ondas delta u ondas menores a 4 Hz se producen cuando la persona está profundamente dormida. Estas son ondas lentas. Las ondas teta u ondas de 4 a 7 Hz se producen en estados de relajación profunda y meditación. Se asocian a los procesos creativos. Las ondas alfa de 8 a 13 Hz se producen en un estado relajado de calma, pero lúcido. Las ondas beta de 13 a 38 Hz se detectan cuando la persona está despierta, en estado de conciencia y alerta para funcionar en las actividades cotidianas. Las ondas gamma, que se encuentran entre 29 y 100 Hz, se detectan cuando existe actividad cerebral que consolida la información. ¿Qué onda con la ciencia? Estudios han demostrado que los meditadores tibetanos producen mayores niveles de ondas gamma. No hay ondas buenas ni malas. Un cerebro funcional es aquel que produce las ondas beta en la noche y es muy difícil que concilie el sueño. O una persona con ondas teta en el día parecerá que está soñando despierto. El cerebro de Albert Einstein era similar en tamaño al resto de la población, pero era 35% más grande en el área responsable de las matemáticas y la percepción espacial. Los taxistas generalmente tienen cerebros más grandes de lo normal en el área del hipocampo, ya que memorizan gran cantidad de información diariamente para ubicarse en las calles de las ciudades. Esto se da más en personas que tienen muchos años en el oficio. Entonces, para tener un cerebro sano, es necesaria una vida activa, hacer ejercicio, desarrollar actividades nuevas, forzar al cerebro a nuevos retos, aprender un nuevo idioma, comer sano y mantenerlo hidratado tomando agua natural. La falta de oxígeno en el cerebro por más de 5 minutos causa daños permanentes, siendo estos variables en el tiempo y en la persona. Cada vez que se estimula la actividad del cerebro, como con la lectura, la memoria, los retos mentales y la solución de problemas, entre otros, se crean más conexiones neuronales. El cerebro utiliza el 20% del oxígeno del cuerpo humano. El 75% del cerebro está compuesto de agua. Los hogares violentos tienen los mismos efectos en el cerebro de los niños a los que se producen en los adultos al vivir una guerra. Recuerda, la ciencia y la tecnología es parte de nuestra vida. María Cristina Ojeda Macosay, Héctor Enrique Pérez Alonso y Freddy Uco Ewan, te agradecemos el que nos hayas sintonizado. Fuente de información, Horno 3, Museo Interactivo. ¿Qué onda con la ciencia? Es un programa educativo para divulgar la ciencia y la tecnología. La Casa de la Tecnología de Campeche presentó ¿Qué onda con la ciencia? ¿Qué onda con la ciencia? Se graba y edita en los estudios de frecuencia universitaria 90.9 FM de la Universidad Autónoma de Campeche.